Profecías bíblicas hoy. El sueño de la televisión hecho realidad. De regreso vamos a tu tierra, alabanzas daremos solo a ti. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga grandemente. Les saluda el pastor evangelista Marcos Morales Chávez y le damos una cordial y gran bienvenida a nuestro programa de televisión Profecías Bíblicas hoy. Es un agrado siempre poder compartir esta hora de programación en diferentes horarios que estamos saliendo acá en el Gran Santiago, en nuestro canal de televisión Cruzada de Poder TV, también en LIP Televisión Canal 54, en el horario nocturno, horario estelar excelente, donde Dios nos permite estar de lunes a viernes, de 10:30 a 11:30 de la noche. O sea, estamos en un horario pero excelente para poder predicar la palabra del Señor. Y también gente inconversa nos ha escrito para decirnos que somos una alternativa en la televisión chilena, debido a que en la noche los programas de la farándula abundan. Y aunque este es un canal pequeño, no es un canal quizás de tanto renombre, pero Dios nos da la posibilidad de poder salir en esa hora tan buena. Y hay mucha gente que incluso se ha ido acercando al Evangelio y al Señor a través de este programa, de su programa de televisión Profecías Bíblicas hoy. En el programa anterior estuvimos hablando acerca del cristianismo, el judaísmo y los falsos movimientos mesiánicos, y tuvimos la bendición de compartir la visita de nuestro hermano Gary Lee, judío convertido al cristianismo de los Estados Unidos, del Paso, Texas. Viene por segunda vez a Chile a visitar nuestra nación, a estar con nosotros, y le queremos saludar a nuestro hermano Gary Lee en este, día, mañana, tarde, noche, dependiendo del horario en que nos ve. Hermano Gary, que el Señor le bendiga, ahí está su cámara, bendiciones. Muchas gracias, Pastor Marcos, de verdad que es una bendición estar aquí de nuevo con ustedes, aquí en Profecías Bíblicas hoy, en este programa que llega a muchas partes del mundo, tocando temas relevantes para estos días finales, como dice la palabra. Es una alegría estar aquí, que Dios bendiga a todo el pueblo. Amén. Ahí está el saludo de nuestro hermano Gary, quien va a compartir un tema con nosotros muy interesante. Vamos a hablar acerca del perfil de los falsos profetas o los falsos maestros, algo que está hoy día como nunca. Están haciendo nata los falsos maestros, estamos llenos de falsos predicadores, y lo curioso es que el predicador, entre más falso y más grande tenga su ministerio, parece que más la gente lo venera, más la gente le lame los zapatos, más la gente lo idolatra, más la gente le cree todas sus mentiras, su basura. Y parece que los verdaderos hombres de Dios son resistidos por la iglesia del Señor. Vamos a hablar de ese tema, vamos a ver acerca de las características que identifican a un falso profeta. Vamos a ver cuáles son las características sobresalientes de un predicador que no predica el evangelio completo. Vamos a la primera pausa del programa y ya regresamos junto a ustedes. Bien, ahí estamos después de esa alabanza para compartir junto a ustedes ya con el tema. Vamos a hablar acerca del perfil del falso maestro o del falso profeta. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. En el nombre del Señor Jesucristo dice la palabra del Señor: guardaos, que indica cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Una de las características más grandes, que los falsos profetas se meterán dentro de la iglesia haciéndose pasar por uno de nosotros, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Esa es la gran clave de este tema, conocer los frutos de los falsos maestros, el perfil de ellos. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Ese es el pasaje bíblico, Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Bueno, aquí yo he compartido por muchos años el tema de la apostasía. Yo llevo 28 años en el Evangelio, llevo 27 años más o menos predicando la palabra del Señor. Y bueno, siempre yo hablé acerca de los falsos profetas, acerca de los falsos maestros, pero en cuanto al tema de la apostasía, la verdad es que comenzamos a dar temas muy fuertes hace más de unos 20 años atrás, cuando en Chile recién comenzó a entrar todo este movimiento emergente de nuevos predicadores, donde había toda una gama de nuevos evangelistas, donde comenzó todo como lentamente a meterse dentro de la iglesia, y yo comencé a sentir que algo no estaba bien. Yo tengo raíces pentecostales, me formó un pastor de senda antigua, con una doctrina muy firme, muy sólida, y aunque éramos muy pentecostales, de la alabanza, de las profecías, de los milagros, las sanidades, siempre fuimos muy bíblicos, nos fundamentamos mucho en la palabra, y tuvimos grandes predicadores que fueron en parte nuestros referentes, como el gran y amado hermano Gigi Ávila. Y siempre nos hablaron acerca de los falsos maestros, pero la verdad que uno decía, bueno, falso maestro lo identificaba con un testigo de Jehová, un mormón, una arecrina, como James Jones o David Koresh, pero ahora los falsos maestros se han metido dentro de la iglesia. Esa es la característica quizás más peligrosa, que hay una gran cantidad de predicadores que están dentro de nuestros círculos evangélicos, que incluso la gente les llama los ungidos, la gente les llama los siervos de Dios,
Incluso cuando nosotros acá en el programa, como en algunos eventos que hemos tenido la oportunidad de realizar, damos nombres, eso incomoda a mucha gente. Dice, pastor, no es bueno dar nombre, usted no hable contra los siervos de Dios, no ataque a los ungidos del Señor. Vamos a hablar acerca de esto que dice el Señor. Primero, tiene que venir falsos profetas, sí, está escrito, es profético, es palabra del Señor. Tienen que venir los falsos maestros. Pero hoy día estamos, yo creo que casi en el clima de la apostasía. Y nuestro hermano Gary, que viene de Estados Unidos, un país donde lamentablemente se ha desviado mucho la iglesia, donde han emergido una cantidad de predicadores, que después nosotros, como somos el patio trasero de Estados Unidos, todas estas enseñanzas y estos predicadores se vienen para acá. Ahí sí que nuestro hermano Gary nos va a compartir algo también de su realidad ya en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, lamentablemente la falsedad entre el ministerio ha crecido de una manera increíble, desproporcionadamente. En los últimos 40 años, donde yo soy cristiano, he visto que, hermano, se ha metido una cantidad de engaño en la iglesia como nunca antes me imaginaba. Este versículo que el pastor leyó, hermano Marcos, Mateo 7:15, es uno de mis favoritos para predicar la palabra. Y la Biblia dice que estos son los postreros tiempos, los últimos tiempos. El engaño se ha metido de una manera sagaz y sigilosa como no nos imaginamos. Como decía el pastor Marcos, años atrás pensábamos los falsos maestros, un testigo de Jehová, un mormón o una persona de un budista, un confucionista, pero estos son evangélicos supuestamente, son personas que vienen como nosotros, que cantan como nosotros. Ahora, todo esto comenzó históricamente cuando el movimiento neopentecostal comienza a final de la década de los 50 del siglo pasado, porque por toda la historia que conocemos siempre ha habido un movimiento pentecostal clásico tradicional, pero a final de la década de los 60, los 60, los 70 aparece un grupo de predicadores como el Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, el Oral Roberts y la Marilyn Hickey, la Catherine Kuhlman, que es la madre espiritual de Benny Hinn, dicho sea de paso, y todo este movimiento empezó a meterse en la iglesia pentecostal evangélica y ha llegado a niveles increíbles, y la falsedad hoy en día es tan descarada que están viéndose cosas que dice uno, pero ¿cómo es posible que eso esté dentro de la iglesia? Cosas pero espantosísimas de lo que ellos practican, enseñan y hacen. Es una cosa que a mí me tiene temblando realmente. Bueno, mire, acá estaba justamente leyendo a un pastor que hace un estudio muy bueno y explica de que hay gente que está equivocada pero son sinceros. Esas son las personas que a lo mejor han creído mal, han sido mal enseñadas, o un pastor que a lo mejor ha sido mal enseñado, pero tiene un corazón para el Señor. Son personas que aman a Cristo, son personas nobles, han sido mal enseñados. Entonces, como tienen un espíritu discípulo, fácilmente uno les puede decir, hermano, o también a uno le puede pasar, que si uno está en un error doctrinal, a lo mejor no básico, porque obviamente lo que uno nunca puede negar son las doctrinas básicas de la fe, pero a lo mejor un concepto errado, equivocado, todos hemos ido creciendo en el conocimiento. Yo creo que eso sí es posible, claro, pero en un porcentaje muy mínimo, muy pequeño, y tal vez años atrás. A estas alturas, hoy, 2012, ya casi eso no existe, porque con el conocimiento tan vasto que hay ahorita de la palabra, predicadores como usted y yo y tantos otros en el mundo, hermano, la gente ya está consciente de la diferencia de una cosa y la otra. Claro. Entonces acá habla de las personas que son sinceras, pero cuando se habla de un falso maestro, no se está hablando de una persona sincera. No se está hablando de una persona que cree que está en lo correcto y está equivocado. Se está hablando de una persona obstinada, orgullosa, arrogante, altiva, que sabe muy bien que lo que está enseñando no es correcto y que saca provecho de esta predicación. Ahora, quiero comenzar por esto. ¿Por qué hoy día existe este concepto tan equivocado y se ve como escandaloso, se ve como feo, se ve como antiético, se ve como que no corresponde, como que no se debe, como que está mal dar nombres? ¿Por qué hoy día la iglesia, hermano Gary, tiene como ese rechazo a que se dé nombre? ¿Será antibíblico dar nombre? ¿Es bíblico dar nombre? Porque a veces cuando uno habla de los falsos maestros y da sus características, como que la gente dice, sí, está bueno, pero si usted da nombre, como que la gente enseguida dice, pastor, ¿cómo se le ocurre? Incluso a veces uno escucha los comentarios de la gente y dicen, hagan un programa para predicar a Cristo, dicen. Dedíquense a predicar el Evangelio. No denuncien estas cosas, la ropa sucia se lava en casa, esto no corresponde, esto no está bien. ¿Cuál cree usted, hermano Gary, que es la razón por la cual la gente se escandaliza tanto cuando usted, yo o otros predicadores de esa doctrina damos nombre, mencionamos con nombre y apellido a los falsos maestros? Pues lamentablemente porque hoy lo que se está predicando es el evangelio del amor nada más, y no quieren enfrentar la verdad. Si te vas a la Biblia, la palabra del Señor, encuentras por ejemplo en 2 Timoteo capítulo 4, versos 9, 10, 11 en adelante, y creo que el 13, 14 por ahí, donde el apóstol Pablo, cuando menciona a ciertas personas, menciona de un Alejandro el calderero.
y dice, me causó muchos problemas. Y luego creo que lo menciona en segundo versículo y dice, cuidado con él. Y te habla de esta persona como una persona que hace daño a la obra del Señor. Pero realmente en todas las cartas de Pablo se mencionan nombres. Y te vas al Viejo Testamento y de igual manera se mencionan nombres. No hay por qué dejar de mencionar la verdad. Si yo le digo a una persona que algo está mal y no le menciono quién está haciendo el mal, lo dejo a medias, lo dejo confundido todavía. No estamos tocando la persona, o sea, la vida de esa persona, sino lo que enseña, lo que está haciendo que está mal. Y yo no tengo ningún problema con mencionar, y lo he hecho por 40 años en mi ministerio, ciertas personalidades a nivel mundial que están causando daño en el cuerpo de Cristo. Están haciendo daño no solamente en el cuerpo de Cristo, sino en el mundo entero. Están causando una tremenda confusión. Es más, millones de almas yo creo que no entran a los caminos del Señor, porque estas personas, en vez de traerlos, los están sacando afuera con tanta tontería y con tanta confusión. Claro, mire, cuando usted lee la segunda epístola de Pedro y lee el libro de Judá, usted se va a dar cuenta ahí que se mencionan a falsos profetas del Antiguo Testamento y se dan nombres. Se habla de Coré, la contradicción de Coré, se habla de Balaán, este profeta que por amor al dinero, ¿no es cierto?, se vendió para maldecir a Israel y todo. Claro, se dan nombre, o sea, se dan nombre de falsos profetas del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Pablo menciona nombre. El Señor Jesucristo no tuvo ningún reparo y hay un capítulo completo, en el capítulo 23 de San Mateo, donde Él denuncia la hipocresía, la inconsecuencia, la falsedad, la mentira de los líderes religiosos que eran los fariseos, que en aquel tiempo eran personas como intocables, nadie podía hablar mal de ellos, no cualquiera era fariseo, los fariseos eran personas consideradas muy nobles, muy honestas, pero el Señor Jesucristo los denunció. Entonces, en una ocasión, una persona me dice, claro, Cristo los denunció, pero usted no es Cristo, Cristo los nombró, pero usted no es Cristo. Y él también me dijo, pero el Señor Jesucristo cuando denunció a los fariseos se los dijo a ellos. Yo le voy a leer el capítulo 22 de San Mateo y le voy a demostrar que el Señor Jesucristo no le dijo eso a los fariseos. Denunció a los fariseos, pero no se lo dijo a los fariseos solamente, sino que advirtió a la gente. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga, que aguardéis guardarlo y hacerlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces este tipo me quería decir que este capítulo 23 de San Mateo es como que el Señor Jesucristo tomó a los fariseos, los llevó a un cuarto secreto, y ahí entre ellos nomás. Le digo, ustedes son unos caraduras, unos hipócritas, unas víboras, unas serpientes, pero que eso no se debía decir en público, porque él decía que la ropa sucia se lava en público. Ahora, ¿por qué nosotros en casa? ¿Por qué nosotros lo denunciamos públicamente? Porque estos tipos no predican dentro de 4 paredes de su iglesia solamente. Correcto. Estos tipos salen en radio, salen en televisión, salen en la internet, hacen congresos, son invitados a diferentes países, muchos de ellos han estado en nuestra nación. Yo soy nacido en Chile, llevo 28 años en el Evangelio, y he visto lo que pasa, hermano Gary, con los predicadores que vienen de afuera, los falsos maestros, el daño que producen. Aparte que los tipos se llevan ofrendas millonarias, aparte que los tipos son tratados como verdaderos dioses, aparte que los tipos piden hoteles 5 estrellas, aparte que los tipos cobran por predicar y no le piden una ofrenda de amor, los tipos le cobran en dólares, una cifra que la iglesia evangélica en Chile difícilmente le daría a uno de los nuestros. Pero aparte de eso, que ya está mal que un tipo cobre por predicar y pida y demande todas esas exigencias para llegar a un país a predicar como que fuera un artista, el daño es lo que produce la persona, el predicador en la gente, la confusión que trae. Cuando vino hace muchos años atrás acá, un predicador, 2 predicadores que trajeron esto que se llama la nueva unción, Claudio Freyson de la Argentina y Ronnie Chávez con el tema de la guerra espiritual. Vino Claudio Freyson, estuvo en 2 cultos, nosotros lo supimos, estuvimos ahí en esa actividad, en el antiguo Estadio Chile, que se llama el Víctor Jara, el gimnasio Víctor Jara. Él estuvo ahí más o menos unas 4 horas en la mañana, unas 3 horas en la tarde, sumamos casi 7 horas, predicó no más de 5 minutos, lo estoy diciendo delante del Señor, y se dedicó a tirar gente, a botar gente, a tirarles el vestón, supuestamente a entregarle la unción durante horas. Vino Ronnie Chávez y comenzó a incendiar esto del espíritu de la risa, de las carcajadas santas. Y empezó a decir que eso era el Espíritu y que había unciones nuevas que el Señor iba a traer en esta nueva dimensión del Espíritu. Y la gente comenzó a caer supuestamente. Todo eso son aberraciones carismáticas. Bajo una unción de risa. Y escuchen lo que los testimonios dicen, que habían personas que se llegaron a la casa, hermano Gary, riendo, no podían parar de reírse, que tuvieron que ser llevadas al psicólogo. Mujeres que se orinaron de tanto reírse. Entonces, después la gente, ¿qué pasa? Había un grupo que creyó que esto era de Dios, lo llevó a sus iglesias, pero una gran cantidad de gente confundida, gente desviada del Evangelio, gente que tenía que tener tratamiento psiquiátrico, los cuales los tipos esto no lo dicen. Entonces yo vi el daño que trajo todo esto.
Entonces, es menester, si estos tipos son públicos y hacen eventos públicos, que nosotros tengamos que denunciarlos públicamente. Le digo más, hay un programa de televisión en Chile, me parece que se transmite en el canal 7, no sé si en el 7 o en el 9, donde aparecen los delincuentes más buscados del país. Y parece que el gobierno autorizó, porque estaba prohibido en Chile antes que se dieran, ¿no es cierto?, aparecieran los nombres y los rostros de los delincuentes. Ahora se dio el permiso y se hizo un programa, porque estos tipos son tan malos, son tan perversos, tienen un prontuario policial tan asqueroso, que ya dicen, no, estos tipos ya son tan malos que hay que denunciar a todo el país, tienen que saber quiénes son. Hay que desenmascararlos. Yo creo que hay que hacer lo mismo con los falsos profetas. Estoy de acuerdo con usted 100%. Yo en las predicaciones mías, en mis campañas, yo hablo personalmente de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, a quien conozco personalmente, y de otros tantos, de los americanos, los dejo caer cada rato. No toco las vidas de ellos, pero muchos pastores me dicen a mí personalmente, ¿por qué tú hablas de ellos? Déjalos quietos, Dios se encarga. No. Dios me ha puesto a mí como una atalaya, como un vigía, como un centinela de yo denunciar la mentira. Jeremías, Ezequiel, estos hombres de Dios hablaban contra todos estos falsos que estaban en su época. Y nosotros creo que Dios nos ha levantado, aquí el hermano Marcos Morales en Chile, su servidor ahí en Estados Unidos y viajando por el mundo, y otros tantos siervos del Señor, para denunciar a estas personas lo que están haciendo que está mal. Lo primero que los falsos profetas o falsos ungidos hacen en estos días es agarrarse de sus títulos nuevos. Porque 40 años atrás no existían hombres de títulos, eran hombres de Dios. Y lo primero que han hecho es ponerse ese montón de títulos. Doctores, reverendos, apóstoles, profetas. Y hoy en día cualquier manzana sin saber del palo que cayó, ahora es apóstol o profeta de la noche a la mañana. Y ellos están acomplejados, por eso se ponen esos títulos. Y se sienten grandes y arrogantes. Y tengo un amigo pastor, por ejemplo, en California, que era tan sencillo y ahora es tan grandote que ahora cuando hablas a la oficina de él, tienes que presentarte como, ¿está el apóstol? Es increíble. Le dije, no, pásame a fulano y tal. Un día le dije a su secretaria, que yo sé quién es toda la vida. Estos son demonios de arrogancia. Estas personas están chuecas, torcidas, desviadas. Son un montón de altivos, de creídos, de fanfarrones, de fantoches, que hay que denunciarlos porque están dañando el cuerpo de Cristo y haciendo daño a nivel mundial. Son falsos profetas y la Biblia lo dice, y hay que predicar la verdad. Hay que predicar la verdad. Jesucristo dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego, y si guiamos a otro ciego ambos caerán al hoyo. Entonces el problema, mire, yo creo que difícilmente ellos se van a volver, porque algunos me han dicho, mi pastor, ore por ellos para que se conviertan, para que Dios los toque, para que Dios se Pastor, revele. son falsos profetas. Ahora hace unos meses en Atlanta, Georgia, a un negro que le llaman el obispo Eddie Long, que hace 2 años lo acusaron de haber tenido sexo con 4 muchachos. Y está casado con hijos, tiene 20 años de ministerio. Y en un momento este hombre fue tan grandemente levantado en Estados Unidos que hasta creo que le ministró al presidente Barack Obama. Eddie Long es un negro de Atlanta, Georgia, un de esos pastores negros pentecostales. Pero hace unos meses en la iglesia de él lo coronaron rey. Y le pusieron la Torá en la mano, un talit en los hombros, lo levantaron en una silla 4 personas, lo pasearon por el altar y le cantaron un canto. Está en todo YouTube, busque Eddie Long, lo coronan rey. Es increíble. Estos son falsos profetas. Esos que, por ejemplo, te dicen que Dios me dijo y que Dios quién sabe qué, y que si tú ahora mismo me das tanto dinero, yo voy a hacer un milagro contigo. Falsos profetas que están seduciendo y engañando a las masas en televisión. Perdóname que lo diga, pastor Marcos, pero en Enlace eso está lleno de falsos profetas. Y el más grande de ellos se llama Jonás González, que es el fundador de ese sistema de televisión en toda Centroamérica. Y de vez en cuando se ve uno que otro que es un siervo del Señor, pero yo ni mi programa pondría, porque eso está lleno de puros falsos profetas. Puros falsos profetas. Hace unos años atrás, el señor Ronnie Chávez mandó sus líderes a El Paso, Texas, donde yo vivo, a buscarme a mí, para pedirme que si yo quería formar parte de su equipo, porque él trabajaba con Morris Cerulo, con su hijo David Cerulo, que son todos unos charlatanes, que hace unos días atrás, inclusive en el periódico americano, denunciaron a los Cerulo porque ganan millones al año de todo el dinero que le bajan a la gente en televisión. Ellos piden dinero supuestamente para pactos, pero el dinero no va nada más que para sus bolsillos. Entonces este Ronnie Chávez mandó a una persona que llegara al Paso, supuestamente para ver si yo quería unir parte de su equipo. Me dijeron, mira, nosotros te garantizamos a ti en cada servicio $20,000. Eres judío, nosotros podemos explotar tu judaísmo, podemos usarlo, la unción y todo esto. Trabajamos juntos y nos hacemos millonarios. Le dije, yo te reprendo, no quiero saber de ti para nada. Esto es lo que está pasando. Damas y caballeros, la iglesia está invadida de falsos profetas.
Si Cristo llegara a venir hoy a este mundo, le cortaría la cabeza a todos estos falsos profetas. Sí, bueno, y la Biblia está llena de advertencias que vendría. Esto no es una cosa menor, no es un tema menor, porque también hay quienes dicen, pastor, toquen otros temas más relevantes, la salvación, el perdón, la misericordia, la gracia. Oiga, ¿usted sabe cuántos miles de hermanos hoy día están descarriados? ¿Sabe usted que el tema de visión celular y Guedó se ha dividido familias, concilios completos, los ha separado? ¿Sabe usted que hay gente que en este momento no quiere saber nada del Evangelio porque han sido estrujados, apretados, han sido exprimidos como limón? Entonces aquí hay un daño muy grande, muy terrible, muy espantoso sobre miles de personas. La Biblia dice, Cristo anunció, en Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 2 Timoteo 3:13, más los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. También 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Recordemos que cuando el diablo quiso a la iglesia perseguirla y destruirla con la persecución del Imperio Romano, con lo que fueron los horribles, espantosos tribunales de la Santa Inquisición, en vez de destruir la iglesia, la hicieron crecer más. Entonces como que el diablo cambió la táctica. Sí, 2000 años atrás la persecución de la iglesia era el imperio italiano con su maquinaria militar y política y físicamente, el dolor, la tortura, la matanza y todo. Hoy es diferente, como dice usted, ahora es un engaño espiritual. Ahora tenemos libertad, protección y todo, pero nos están engañando espiritualmente. Nos están llevando al mismo diablo. Hay un pastor que llegó a una iglesia, un amigo mío en Estados Unidos, y nunca me vio eso. Traía billetes americanos de $1. Agarró un poco de aceite, lo derramó encima y dijo, estos billetes ahora están ungidos. Todos aquellos que quieran recibir un milagro o quieran que Dios salve a su familiar, venga y levante un billete de estos. Pero cada billete le va a costar $100, por supuesto. Era un billete de $1, pero le va a costar $100. La gente corrían como tontos comprando varios billetes. Algunos hicieron una millonada con ese truco. Y cosas de estas están pasando en Estados Unidos. Un pastor amigo mío agarró, bueno, ya no es tan amigo mío tampoco, agarró el velo del templo, lo cortó en pedazos y lo vendió, que estaba ungido. Y la gente, cada uno venga y por $1000 se lleva un pedazo del velo. Y hay pastores que, por ejemplo, agarran la corbata, la cortan así, llévese un pedacito de corbata, pero paguen un dinero por eso. Esto es lo que está pasando hoy. Es un gran negocio. A ver, vamos a ver algunas de las características de los falsos profetas. Hay varias. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo, pastor, yo me puedo dar cuenta? Porque también aquí hay algo importante que hablar. Número uno, su arrogancia. Claro, pero los falsos profetas también le respaldan cierta sanidad, entonces la gente más se convence. Por ejemplo, hay un predicador que se llama Tito Di Rocco que parece que es experto en alargar los pies. Lo conozco. Ya, Tito Di Rocco es un predicador argentino que se ha mofado, se ha reído, ha ironizado, ha hecho chistes, se ha burlado, ha ridiculizado al pentecostalismo antiguo, a los himnos, y este tipo se ríe de todo lo que sea pentecostal tradicional. Es un tipo realmente espantoso su predicación. ¿Y usted cree realmente que así les tira la piel a la gente? No, yo creo que no. No, ese es un truco, una maniobra que hacen así de repente y te mueven acá un poquito y te mueven acá un poquito y el pie queda igual. Pero la gente está bajo una sugestión mental, la gente está emocionadas y todo es psicológico, todo ay, me tocó y quién sabe qué, no pasó nada. Ahora, no significa, y él lleva la gloria. No significa que no creamos los milagros. De hecho, creemos en los milagros. Pero miren esto. Si Tito Di Rocco va a hacer un milagro, deje de tonterías con un pie que está más largo que el otro. A ver si sana una persona que tiene cáncer y en 2 meses se le cura el cáncer completamente. Ese es un milagro. O una persona que tiene las tripas por fuera y quedan por dentro completamente sanada. Pero estos milagritos superficiales que no son milagros realmente, muchos juegan ese jueguito. Claro, entonces como ellos están supuestamente respaldados por milagros, la gente se impacta. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener claro, yo no me impresiono por los milagros, aunque creo en los milagros, aunque un predicador decía yo creo más que en los milagros, creo en el Dios de los milagros. Porque usted tiene que primero ver la vida del predicador y lo que predica el predicador. Cuando usted ve un predicador lleno de arrogancia, que es una de las características más evidentes, más notorias, la número uno, más manifiesta de los falsos predicadores, un verdadero predicador nunca va a tener un espíritu de arrogancia. Mire, una vez se llega a un lugar, lo atienden bien, lo quieren, lo hospedan bien, lo llevan a un buen hotel, amén. Y a veces uno llega a lugares donde no lo atienden tan bien, ni come tan bien, ni duerme tan bien. Amén. Pero el predicador de Dios no se hace problema por eso. Pero cuando un predicador exige, demanda, un predicador demanda y le dice, mira, yo voy a ir a tu iglesia, pero tú me tienes que asegurar $20,000 este fin de semana. Y tú me tienes que tener un hotel 5 estrellas, me tienes que tener una limusina, tienes que tener gente que me cuide.
yo voy a solamente subir a predicar, voy a estar media hora, 40 minutos dando el tema, después yo me retiro, me voy, tú me tienes que ir a dejar al hotel, me tienes que comprar los pasajes en avión. Estamos hablando de una persona, oiga, que está muy lejos de ser un cristiano. ¿Quieres saber a dónde hemos llegado en Estados Unidos con esto? Que los pastores me llaman a mí y me dicen, hermano Gary, ¿cuánto usted cobra por venir a la iglesia nuestra? A eso ha llegado lo mismo. Claro. ¿Cuánto usted cobra? Y hasta le digo, me ofende con esa pregunta. Pero ha llegado a eso porque ellos exigen. Sí. Exigen que se les pague tanto dinero y que les tenga reservado esto. Un cantante muy conocido en Florida llegó a un evento de un amigo mío, que es evangelista, muy precioso muchacho, Yashua Rivera. Y lo invitaron, un cantante muy conocido que mejor voy a detener, no mencionar su nombre, pero muy famoso. Y le dijo, quiero que vengas un sábado en la noche a ministrar a mi iglesia. Y está bien, voy contigo, pero me tienes que pagar $2,500 por esa noche, más el boleto del avión, más un hotel de primera clase, más quién sabe cuántas otras cosas. ¿Ok? Llegó la noche, viajó, pagaron el boleto del avión, le dieron $2,500, cantó 6 alabanzas. Y luego el hermano le dijo, ay, qué lindo, Dios le bendiga, ¿puede cantar uno más? Y dijo, no, usted me pagó nada más $2,500 por 6, ya estuvo. La gente se quedó fría en todo ese evento. Entonces, bueno, ¿qué está pasando con los cantantes, los predicadores? Son falsos profetas, son vestidos de ovejas, son lobos rapaces, dice la palabra del Señor. Eso es lo que son. El Cash Luna llega como un artista de cine. Hace poquito llegó a Dallas. Llegó así bien erguida la frente, así sintiéndose la mamá de Tarzán y el papá de King Kong, la divina garza, haciendo una iglesia en Guatemala llamada Ciudad de Dios. Todo eso es arrogancia. Eso es una arrogancia. Se nota lo bombástico de todo eso. ¿Dónde quedó la humildad, la sencillez, la austeridad de los siervos del Señor? Y todo el mundo sabe que es miembro de un country club y que no sabe cuántas cosas hace y todo. Y con el pasar del tiempo, estos falsos profetas que se van haciendo así, ¿qué pasa, Pastor Marcos? Que también dejan la sana doctrina, dejan el evangelio y no predican lo que predicaron una vez en el principio. Por ejemplo, Cash Luna dijo hace poquito que ya no cree en el rapto de la iglesia. Sí. Él dijo, las iglesias pentecostales que todavía predican ese cuento del rapto, por eso es que no prosperan. Bueno, el señor Dante Gebel hace poquitito tiempo atrás dijo, creo en el rapto pero no me quiero ir. Porque él decía que irse en el rapto es una cobardía, porque hay tanto que hacer, tantas almas que ganar, tanto que predicar. Y claro, como él está predicándole a la población hispana de la Catedral de Cristal en los Estados Unidos, me imagino que ninguna persona que le ame el dinero que esté predicando la Catedral de Cristal va a querer irse en el rapto. Y la gente tiene que saber que la Catedral de Cristal, que fue fundada por el pastor Robert Schuller de Estados Unidos, es un psicólogo presbiteriano, que ese hombre tiene doctrinas diabólicas. Él tiene la doctrina de la inclusión, donde todos se van a salvar aunque no tengan a Cristo. Hace poquito, no hace muchos años, que estuvo con Billy Graham y los dos estuvieron de acuerdo. Si hay gentes en las Amazonas de Brasil, si hay gentes en la China comunista que no han oído a Jesús, de todas maneras el Señor los va a salvar porque Dios es amor. Esa es la filosofía de Robert Schuller. Tiene ateos en su iglesia, ha tenido artistas que son enemigos de Dios, toda esta gente mala, y Dante Gebel es el pastor hispano de este montón de gente. Son el tal para cual ellos, son falsos profetas. Es decir, son arrogantes, otra característica, aman el dinero. Demasiado. El tema de ellos es el dinero, aparte que predican el tema de la prosperidad, enseñan esto de que hay que ofrendar generosamente, que hay que hacer ofrendas de pacto, que hay que pagarle a Dios por un milagro. Y justamente, fíjese que coinciden muchas cosas, arrogancia, amor al dinero, no predican el rapto de la iglesia. ¿Usted escuchará o escucha usted a alguno de estos predicadores hablar del Apocalipsis? No predican arrepentimiento, no predican contra el pecado. Ellos no tocan el tema del pecado. No mencionan el infierno. El pastor Joel Osteen de Lakewood Church de Houston, Texas, a él lo entrevistaron varias veces. Él no toca el tema del pecado. Y el pastor hispano de su iglesia se llama Marcos Witt. Está con él. Hay un dicho que dice en Centro y Sudamérica y en todo el mundo, dice, dime con quién andas y yo te diré quién eres. ¿Y cómo es posible que Marcos Witt esté con un pastor que no cree en el infierno? A él lo han preguntado, ¿por qué tú no tocas estos temas? ¿Por qué no? Porque son temas negativos. Lo que realmente Joel Osteen hace es que agarra unos 2, 3 versos bíblicos, lo mete en una olla, lo mezcla con un poco de filosofía, un poco de ideología, un poco de chistes y de analogías, le da una vueltecita y ahí va para el pueblo.
Eso es veneno, como decía el profeta, hay veneno en la olla. Son motivadores de los últimos días de nueva era. Lo han entrevistado y él defiende a los islámicos. Y él dice que los islámicos a lo mejor se van a salvar también. Hace poquito, en Estados Unidos, hace 3-4 meses, lo entrevistaron y le preguntaron que si los mormones eran cristianos. Y él dijo, yo creo que los mormones son cristianos. José Smith fue el que fundó los mormones. Un hombre de 17 años que tenía sueños de demonios, que a los 39 años lo sacaron de una cárcel en Illinois y el pueblo lo colgó y lo asesinó, lo mató, porque 34 veces estuvo en la cárcel y se casó con 44 mujeres, 6 veces por abusar de niñas pequeñas. José Smith era un diabólico, un endemoniado, un enfermo de la mente, un pedofílico. Y él venía de Nueva York, y la mentira esa que 3 amigos le hicieron de que supuestamente estaba un libro llamado el libro del Mormón debajo de 3 tablas de oro, esa es una mentira, una broma que le hicieron amigos, que después se supo eso, todo eso, y que fueron hasta Utah. No, lo que pasa es que andaban huyendo a las autoridades americanas en los 1800. El hombre nació en el 1805 y murió en el 1844, 39 años de edad cuando lo mataron. Lo mataron por sinvergüenza, por bandido y por criminal a José Smith. Y el que tenía después de él el movimiento, el Brigham Young, ese siguió con el pueblo hasta Utah. Y hoy tenemos en Estados Unidos hasta un candidato para presidente que es mormón. Y los mormones creen en bautizar a los muertos, y creen que Jesucristo es medio hermano de Lucifer, y creen un montón de tonterías y disparates. Dicen que Jesús hace 600 años vino a Estados Unidos y que no es el Hijo de Dios, tontería y media. Y tú llamarte Joel Osteen y decir que los mormones son cristianos, y si Marcos Witt está con ellos, yo saldría corriendo y huyendo en el nombre del Señor. Claro, y hay mucha gente que cuando les tocamos a sus ídolos de barro, bueno, ponen el grito en el cielo, rajan vestiduras, pero curiosamente no hacen lo mismo cuando el nombre del Señor es blasfemado. En el año 2005, en una conferencia realizada acá en el edificio Diego Portales, en la principal arteria del país, en la Alameda, escuché yo al hermano David Wilkinson, ya fallecido en la presencia del Señor, y él decía, por su vasta experiencia que llevaba en el Evangelio, que él nunca en todos sus años de ministerio se había impresionado tanto como en esos últimos años de la gran cantidad de apostasía en los Estados Unidos. Pero él hablaba de la apostasía no de la perspectiva que a veces nosotros la creíamos, que apóstata era un mormón, un testigo de Jehová, un budista, sino que él decía que era impresionante la gran cantidad de herejías que se estaban enseñando. Se estaba negando, por ejemplo, la divinidad del Señor Jesucristo, negando el rapto de la iglesia, negando la sangre de Cristo. Se ha llegado, queridos hermanos, a una perversión tan grande del cristianismo que estos tipos no tienen empacho en crear sus propias Biblias. No tienen temor de Dios. Se está pensando crear una Biblia donde hayan comentarios del señor Marcos Witt, de Dante Gebel, de estos predicadores como Ronnie Chávez, que ellos hagan sus comentarios, o sea, que la gente lea la Biblia, pero que la interprete según la luz del señor Dante Gebel, según la luz del señor Marcos Witt. O sea, es una cosa impresionante. Estamos en días tan caóticos que hoy día le tenemos, como decías antiguamente Jorge Rack, que hay que ponerle el ojo de espíritu a cada cosa. La iglesia ha perdido el discernimiento. Yo enseñaba hace algunos años atrás, que aparte de que esto es un cumplimiento bíblico, hay varias razones por las cuales la apostasía crece. Y una de las razones del crecimiento de la apostasía es porque la gran ignorancia que está sumida la iglesia es campo fértil para el diablo. Cuando un pastor enseña bien a su gente y le entrega la sana doctrina, es mucho más difícil, yo no digo imposible, pero mucho más difícil, que una iglesia absorba todo este movimiento cuando tiene una buena enseñanza, una buena doctrina. Entonces, pastores, tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que denunciar a quienes están tergiversando el Evangelio. Pablo en Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 al 8, lo enseña. Él les dice a los hermanos de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Y él dice, y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y él lo dice claramente: más si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciaron un evangelio diferente al que somos anunciados, sea anatema, o sea, está bajo maldición. Entonces es duro, pero estos tipos están malditos por la palabra. Dice: pastor, no diga eso. Nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Sí, yo digo que bendecir al que me maldice, pero según la Biblia, todos estos tipos que están predicando este evangelio barato, este evangelio falso, este evangelio de la prosperidad, este evangelio de los pactos, están malditos por la palabra. Tanto así, que a Dios gracias, en Chile no ha sido tan fuerte, pero también está G12, que lo que G12 está practicando es sencillamente diabólico. El tema de los preencuentros, de los encuentros y los posencuentros,
es una cosa diabólica, espantosamente diabólica, con el señor César Castellano. Cayo Luna también lo está aplicando en Centroamérica. Aquí en Chile hay una iglesia que es Iglesia Ipetri, Iglesia Pentecostal de la Trinidad Ipetri, del obispo Rivas, que metió este tipo de enseñanza, y la gente a uno le consulta. Porque quiera o no, uno se convierte en un momento, Dios lo pone ahí para predicar la palabra, en un referente para muchos, y la gente le pregunta: pastor, ¿qué piensa usted de esto? Nosotros escribimos un libro, o un librillo, que relate todo lo que es la visión celular. El hermano Gary nos ha contado algunas cosas impresionantes que han visto algunos pastores ahí, que han sido testigos de cómo hoy día se cree que para liberar demonios, los demonios tienen que salir a través de los orificios del cuerpo. Cosa realmente horrible, espantosa. Anoche estábamos platicando con su esposa. Anoche me gustaría que pudiera contarnos algo. Fue una cosa, tengo un amigo evangelista que estuvo en una iglesia en Fort Worth, Texas, y lo invitaron a un servicio un sábado en la noche. Parece que era un servicio de esos de los encuentros, porque la celebración del G12, lo más importante son sus famosos encuentros. El preencuentro, el encuentro, el posencuentro, el reencuentro, el nuevo encuentro, el tercer encuentro. Es una tontería. De hecho, lo que enseña César Castellano viene desde los tiempos de Antonio de Loyola, 500 años antes. Son enseñanzas católicas romanas. Es una manipulación de las mentes de las masas. ¿Y sabe qué es lo que hacen ellos? Celebran hechicería y brujería en sus servicios. De todo lo que hacen, porque lo que hacen es invalidar la efectividad de la sangre de Cristo. Ellos tienen a la gente como tontitos haciendo, escribiendo sus pecados en papelitos, clavándolos en las cruces, caminando, les quitan las ropas. Pero esto que pasó fue insólito. Este amigo mío llegó un sábado en la noche, lo invitaron a predicar. Cuando entra y agarra la puerta del templo y entra adentro, dice que olía a letrina y olía a vómito, literalmente. Olía a popó y a vómito. Dice que se salió y dice que le dijeron: espéreme tantito allá afuera, que estamos en una liberación. Entonces dice que pasaron 20 minutos y le dijeron: ok, entre. Y cuando él entró, él vio que los hermanos sacaban bolsas de vómito y había una fila larga de personas que estaban, el pastor estaba con ellos, y el pastor a cada uno que pasaba le metía el dedo adentro y los provocaba que vomitaran. Y decía: vomite ahora para que los demonios salgan. Luego el pastor dijo: si usted siente deseos de erutar o tiene deseos de echarse una flatulencia, un gas, o sea, un pum, hágalo, porque por ahí sale el demonio también. Dice, le dije: ¿qué hiciste, Joshua? Pues me di la media vuelta, me salí, subí al carro y me largué de ese lugar. Dije: Dios mío, ten misericordia, no quiero saber de esta gente. Eso es lo que se celebra en el G12. Eso es diabólico completamente. El evangelio del Señor no es ese. Son falsos profetas de los últimos días. Bueno, Gary, pero uno también se impresiona de la gente. Uno dice: ¿cómo la gente puede creer este tipo de cosas? Bueno, yo una vez dije que para... ignorancia. Claro, para todo tipo de circo hay público. Aún los circos más pobres pueden tener 4 o 5 gatos mojados, pero siempre habrá público. Y Cristina Saralegui, la cubana de Miami, dijo una vez que de todo hay en la viña del Señor también. Sí. Pero ellos no son de la viña del Señor, porque la viña del Señor verdadera, auténtica, no es así, lamentablemente. Pero ¿qué dijo Oseas? Que dice: mi pueblo perece, capítulo 4, verso 6, porque le falta ¿qué? Conocimiento, le falta conocimiento. Los falsos maestros no están tan interesados en ganar almas para el reino de los cielos. Su mayor interés es el de sacar los miembros de otras iglesias para que sigan sus pasos de error. Para ellos, tener como seguidores los que fueron miembros de otras iglesias es de gran orgullo. Solo desean un grupo que les siga, y por eso inventan doctrinas nuevas y nuevas interpretaciones, siendo dirigidos por el mismo diablo. Estos son los que pescan en peceras, no en el mar, o pescan dentro del bote. Generalmente, a los predicadores que nos hemos mantenido en esto de la sana doctrina, del evangelio apostólico, recibimos ciertas presiones, incluso de pastores que son, pongámosle, amigos nuestros, conocidos, que se han modernizado, han entrado en estas nuevas esferas del espíritu, en estas nuevas dimensiones espirituales, porque tienen todo un lenguaje, los nuevos predicadores, que es muy llamativo. Son los nuevos paradigmas de Dios. Así le dicen. Son alcanzando los nuevos horizontes y las nuevas dimensiones del cielo. Entonces, llamativo. Perdóneme que sea un poco sarcástico. Eso es lo que dicen ellos. Sí. A veces no saben lo que están diciendo ellos. Claro, como cuando ellos dicen... Y como el pueblo común no sabe ni lo que están diciendo, se quedan apantallados, se quedan patidifusos. Como cuando dicen: declaro, decreto, suelto una palabra, viene una palabra rema, y todo eso es muy llamativo, muy atractivo. Entonces ellos nos han presionado. Ellos no pueden decretar. Y parece que ellos quisieran, yo noto esto, que todo el mundo siguiera sus disoluciones como dice la Biblia. Y se molestan mucho porque hay gente que ha dicho no. Incluso yo tuve en un momento, soy bien honesto en decirlo, una especie como de confusión cuando vino todo este movimiento a Chile, especialmente de la Argentina. Estoy hablando del año 93, 94, 95. Yo decía: ¿esto será de Dios?
a lo mejor me estoy... ¿Alguna vez usted pensó que era de Dios? Sí, yo decía, ¿será esto de Dios? Porque vino muy lejos. ¿Y aquí en Chile no ha llegado todavía, por ejemplo, el polvo de oro? Sí, también en algunas iglesias. ¿Y no ha llegado el aceite por las orejas y no, tanto así las como... plumas de los ángeles que caen y todo? ¿Y las joyas y los diamantes y rubíes y esmeraldas? No, eso no Al sé. rato va a llegar. Hay muchos que Ya están en ya. Estados Unidos ahora, que iglesias, Ya. que vienen ciertos evangelistas. Hay una que se llama Luz Israel, una mujer católica, era católica y es católica todavía. Y muchos pastores la están abrazando y llega, y supuestamente hasta echa sangre por las manos. Y ella dice que cuando está ella, aparecen perlas, diamantes, esmeraldas. Y es triste, pero hay pastores que me han dicho, ay, recogimos un montón de piedras preciosas. Y mi esposa un día le dijo a uno de ellos, ¿y por qué no la llevas a la joyería para que le saques dinero para la iglesia? Ah, no, porque los que llegaron nos dijeron que si nosotros hacemos eso, dejan de ser verdaderas joyas. Y tienen a la gente en el piso arrastrándose como perros, buscando diamantes y esmeraldas y perlas. Esos son los últimos días, hermano. Y cuando usted hablaba, por ejemplo, de la risa loca, ahora tienen en Estados Unidos el vómito santo también. Y el grito del león de Judá, ¡ah! Un grito loco así que casi se desmayan ellos. Y caminan a veces por ahí haciéndose así como animales. Todo eso es diabólico. Ese no es el evangelio sencillo que conocimos años atrás, tradicional. Todo eso lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Bueno, entonces cuando nosotros recibimos este tipo de presiones, y como le decía yo, viví esa experiencia, porque al principio llegó a Chile como bien lento, bien suave, solapadamente. Yo decía, algo no coincide. Algo no checa. Claro. Y el diablo es muy astuto. Fíjese que esta era la punta del iceberg. Cuando llegó Marcos V con su música de balada, todo era muy bonito. Y después comenzaron a entrar poco a poco y lentamente otras cosas. Empezó a entrar el tema de que había que embarazarse con una palabra, que la incubación, que la declaración positiva, que Paul John Guichot enseñaba que si tú pides la cuarta dimensión, claro, la cuarta dimensión tienes que pedirlo de esta forma, con este color, con este tipo de llanta, que si no Dios no te lo va a dar. Y la gente comenzó a creer todo eso porque ellos eran referentes, eran predicadores muy famosos, muy conocidos. Y después comienza todo este movimiento, pero doy gracias al Señor, de verdad le digo. Dios siempre se reserva como dice Romano, Dios siempre se reserva un remanente, 7.000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Siempre Dios tiene gente. Porque también los hermanos me preguntan, pastor, ¿usted cree que hay un avivamiento? Mire, yo creo que la Biblia habla de una gran apostasía, pero creo que el avivamiento genuino viene para los genuinos. Dios no va a derramar su gloria sobre todo a la iglesia, por ser iglesia. Dios va a derramar su bendición y va a llenar a sus siervos y va a llenar a sus hijos, los que están buscando su presencia y los que están en la sana doctrina, porque Dios nos tiene que dar una unción fresca para poder desarrollar una tarea que es muy difícil. Nosotros no solamente hoy día estamos peleando con los ateos, con los católicos, con los demonios de afuera. Nosotros estamos en una batalla fuerte contra los que están dentro de la propia iglesia. Yo creo que la batalla nuestra más fuerte es con los que están adentro con nosotros. Definitivamente. Y la Biblia le llama amadores de sí mismos. Son vanagloriosos y son gentes malas. Y hay que seguir denunciándolos simplemente. Son falsos profetas. ¿Y por qué seguir en esta tarea si es más cómodo, a lo mejor, hermano Gary, como algunos dicen, yo no cambio el mensaje, sigo predicando a Cristo, pero no me meto en las patas de los caballos, no me meto en camisa de 11 varas, no me meto en terrenos peligrosos, pantanosos? ¿Para qué me voy a exponer? ¿Para qué voy a exponer mi reputación, mi nombre, mi ministerio, mi iglesia, mi esposa, mi familia, mi casa? No quiero ser polémico, ni controversial, ni quiero discutir con nadie. Mejor quiero ser un representante de la paz. No paz, tú eres un pacificador. No es pacificador, estás mal delante de Dios. Sí. Dios nos llamó a defender la sana doctrina. Como enseña Judas, el versículo 3. Hay que defender la fe, hay que contender por la fe, que fue dada una vez a los santos de Dios. Bueno, hemos tenido un tema muy interesante. Hay experiencias y testimonios que realmente a uno lo impresionan, y cada vez son más los mails que nos llegan. Yo le contaba al hermano Gary que hace unos meses atrás tuvimos una palabra ahí en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo le prohíbe al apóstol Pablo ir a Bitinia, que no quiere que pasen hacia ese lugar a predicar, pero en la noche Pablo tiene una visión de un varón macedonio, que le dice, Pablo, pasa y ayúdame. Y esa palabra vino a mi corazón y comencé a recibir una cantidad de mail, que uno dice, ¿quién es uno para que la gente vea en un ministerio como los nuestros? Es un ministerio muy sencillo, nosotros no nos consideramos grandes predicadores, para que la gente pida por favor que los vayan a visitar, que les vayan a predicar. Me han llegado mails de España, me han llegado de Centroamérica, de la Argentina, de Estados Unidos, gente que está sufriendo porque no tienen una iglesia de sana doctrina. Así que damos gracias a Dios de verdad por estos ministerios que se han levantado. Hay todavía gente buena, hay todavía gente de Dios. Nos dicen que nos tenemos que ir. Uy, se nos pasó el tiempo, hermano Gary.
Nos tenemos que ir a la última pausa del programa y después ya volvemos para despedirnos y dar punto final a este programa que hemos compartido acerca del perfil de los falsos profetas. Tabernáculo entre tu pueblo, en su compañía.